Buen día, les habla Reinaldo Bolívar para presentarles la mesa Racismo y Clasismo en tiempos de COVID-19 del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora en la cuarta conferencia Claxo Venezuela. En tres ponencias de los integrantes del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora se abordan desde lo nacional a lo internacional los problemas y consecuencias de la pandemia del COVID-19 que agudizan las situaciones adversas en las poblaciones más pobres. Hay situaciones variadas a partir del COVID-19, sanitarias, sociales, económicas, tecnológicas, que se presentan nacional y mundialmente. Las tres ponencias en esta mesa refieren estos casos donde se perfila un racismo y clasismo que supera el tópico de la afrodescendencia y negritud e involucra a la población global más desposeída. La primera ponencia, Racismo selectivo para la atención sanitaria en el contexto de la pandemia, reseñas periodísticas y testimoniales, caso Venezuela, está a cargo de la doctora Ana Yin. Ella dice, con el naciente contexto de pandemia causada por la COVID-19, se han dado incesantes transformaciones sociales con esta perspectiva. Se devela un estilo de racismo selectivo para la atención sanitaria, el cual se circunscribe como una nueva modalidad generadora de desigualdad. El personal que labora en el contexto salud decide a modo selectivo qué hacer sobre la atención del paciente contagiado. En Estados Unidos, donde la forma clásica de racismo perdura, se resuelve atender a los que están aptos para cancelar facturas de altos costes e incluso por el color de la piel. La segunda ponencia, Racismo sistémico y crisis civilizatoria, perspectivas desde el horizonte pospandémico, tecnocolonial y retrotópico, a cargo del escritor e investigador Samuel Urbina Blanco. En el recorrido se hablará sobre el futuro del mundo capitalista y el fin del imperialismo recesivo del siglo XXI, la reconfiguración del orden mundial en función de la adaptabilidad hegemónica adquirida por la globalización y la hiperculturalidad, el papel de la ciencia y la tecnología como asuntos políticos de dominación entre centros-periferia. Y la tercera ponencia de esta mesa sobre racismo y clasismo en tiempo de COVID-19 es de George Floyd a la guerra total contra el sistema mundial imperante, con ponencia de este servidor Reinaldo Bolívar, profesor e internacionalista. Los 300 años de calma fueron en realidad 300 años de vacío y estancamiento tecnológico para las culturas afroamericanas. Ahora bien, ¿qué hace tanta gente caucásica y no negra en esas protestas? ¿Puede el 13% de la población hacer temblar al gobierno corporativo de Estados Unidos? Comenzamos con la doctora Ana Yin. Que disfruten estas ponencias. Les habla Ana Yin. Saludos a todos los que nos acompañan en esta cuarta conferencia del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo Venezuela. Estoy afiliada al Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. La presente disertación se denomina Racismo selectivo en el contexto del COVID-19, reseñas periodísticas y algunos testimoniales. Caso Venezuela. A continuación voy a socializar con ustedes a través de unas láminas la presente ponencia. El propósito fundamental de esta socialización es ofrecer una breve panorámica de cómo el COVID-19 ha sido un contexto donde se ha apuntalado el racismo
en muchísimas sociedades a escala internacional. Y por supuesto que, bueno, que Venezuela no queda fuera de esta dinámica, a pesar de que, debo ser aquí bien reiterativa, a pesar de que en los últimos 20 años el Estado venezolano ha logrado grandísimos avances jurídicos, educativos y sociales para evitar cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. Bueno, en esta parte, antes de examinar la realidad venezolana, vamos a dar una mirada un poco reflexiva en España, en Italia, en Estados Unidos y en Brasil, puesto que en estos países el tema de racismo es un problema social, donde propios nacionales y extranjeros pues a diario conviven con estas prácticas racistas. Pero, ¿qué ocurre actualmente? Con el contexto del COVID-19 se han incrementado estas prácticas a través de un trato diferenciado o un trato selectivo para dar atención médica. Es el caso, traduciéndose esto en prácticas absolutamente racistas. En la mayoría de los casos, este proceso selectivo está vinculado, este racismo está vinculado a qué? A características fenotípicas y en resaltar otras minorías, como por ejemplo la pobreza, la religión e incluso la nacionalidad. Caso aquí que voy a ser bien crítica, porque en cuanto a la nacionalidad, pues los venezolanos han sido víctimas y siguen siendo víctimas de un trato racista, por ejemplo en Ecuador y en Perú, donde no se les ha prestado ni se les presta la atención debida para los contagiados con COVID. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos frente a un trato racista por ser ellos de nacionalidad venezolana. Entonces, vamos a ver aquí 4 ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver que describe: pandemia de COVID-19 ha develado discriminación racial en Brasil. Tenemos el segundo ejemplo que describe racismo y xenofobia durante la pandemia en España. El perfilamiento étnico-racial, el racismo institucional y estructural, la explotación laboral de las personas afrodescendientes y otros grupos étnicos raciales han aumentado durante la pandemia global provocada por el COVID-19. En el tercer ejemplo tenemos que el coronavirus aviva el racismo en Italia. Y en el cuarto y último ejemplo describe coronavirus en Estados Unidos. La pobreza convierte a los negros en grandes víctimas. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué podemos calificar aquí en estos 4 ejemplos? Pues se puede calificar abiertamente prácticas racistas, absolutamente racistas, sobre todo enmarcado en el racismo clásico por color de piel. Este racismo está amparado además con xenofobia, trato diferenciado. Hay un racismo sobre todo institucional. Se observa aquí un racismo institucional, un trato prejuicioso. Aquí, cuando hablamos de grupos étnicos raciales, chinos, afrodescendientes, en el contexto del COVID, han llevado una marca para ser atendidos fundamentalmente. Aparte de que se les ha implicado un bullying absoluto. ¿Qué ocurre además aquí? Es importante
señalar lo que describe el estudioso Bala. Bala afirma que se desarrolla un racismo fundamentado ¿en qué? En actitudes, en creencias y comportamientos encubiertos que colocan al otro, es decir, al que tenemos al frente, al que no es como yo, el que no se parece a mí, en una categoría humana inferior. Por ende, entonces, es importante también señalar que aparte de este racismo bien enfatizado en estos países, sobre todo son países que se jactaban de poseer los más sobresalientes sistemas de salud. ¿Y qué ocurre aquí? Que esta falsa mediática pues ha defraudado a los habitantes de estos países. Y por supuesto que estos han quedado al descubierto a nivel mundial. Que todo lo que se adjudicaba era evidencia de una falsa promoción que incluso corporaciones de medios de comunicación ofertaban, bueno, y aún ofertan. ¿Y qué pasa también? Que ocultan, por supuesto, la realidad venezolana y ocultan también la capacidad de respuesta pues, que ha tenido Venezuela durante el contexto de la pandemia del COVID-19. Pero también es importante describir que, por supuesto, que estos países que ostentaban los mejores sistemas de salud, también ellos repudiaban agresivamente a los médicos cubanos, sí. Y por ejemplo, en Europa, como para qué vamos a querer aquí a médicos cubanos. Y en Brasil, cuando llegó Bolsonaro al gobierno, pues vulgarmente echaron a todos los médicos cubanos. Y fíjense ustedes que Europa requirió del apoyo y la solidaridad de la Brigada Médica Internacional, HEMRIF, asunto en el cual Cuba no tardó para enviarles la ayuda solidaria. Ahora bien, como ya dije, Venezuela también sufre los azotes de algunas prácticas racistas, pero no es el común, como ocurre en Brasil, en España, en Italia o en Estados Unidos. No es nuestro día a día. Pero debo aclarar que estas son prácticas aisladas, pero que no se pueden menospreciar. En este caso, voy a ser muy enfática y reiterativa. Como lo dije en principio, que en los últimos 20 años el Estado venezolano hace grandes esfuerzos y ha logrado importantes avances jurídicos, educativos y sociales. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen? Para evitar el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, como podemos observar en la presente lámina, en estas láminas tenemos que en el contexto del COVID y normalmente en nuestra vida cotidiana, pues Venezuela cuenta con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83-84, donde se enfatiza que la salud es un derecho social y que es obligación del Estado garantizarla. También tenemos en el artículo 84 que la salud está regida por unos principios que son de la gratuidad, de la integralidad, de la equidad y sobre todo pues de la solidaridad también. ¿Y qué ocurre también en el contexto del COVID? Para el contexto del COVID, pues el Estado venezolano ha diseñado un protocolo. Este protocolo pues brinda un manejo terapéutico apropiado para aquellos pacientes que tienen COVID. Pero ninguno de estos instrumentos dicen que se debe hacer selección a las personas por su color de piel ni por su nacionalidad. Todo el que habita en este territorio, República Bolivariana de Venezuela, pues goza con todos estos instrumentos que nos dan el derecho a la salud, asunto que no ocurre en los países mencionados. Vamos a ver entonces, en cuanto al contexto venezolano, aquí tenemos 3 ejemplos. Dice, director del hospital en Valencia será investigado por presunta vinculación en venta de remdesivir. Es el segundo ejemplo que dice,
es impagable el costo de hospitalizarse por coronavirus en Venezuela. En el tercer ejemplo tenemos que nos pedían para ingresar las $20,000 por COVID en una clínica privada. En estos casos vemos que los servicios que ofertan son pagos. Y aquí, en el primer caso, como pudimos ver, vemos apetencia y lucro personal. ¿En detrimento de qué? En detrimento del Estado y de los ciudadanos. En los siguientes casos, donde el costo por hospitalización cuesta $20,000 y entre $400 y $1,500, pues también vemos que las empresas privadas también quieren lucrarse con este contexto y le ofrecen estos servicios ¿a quién? A venezolanos que quizás están en una minusvalía de contar con pocos recursos monetarios para la adquisición del tratamiento. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Aquí estamos frente a un racismo selectivo. Así también lo podemos ver en los siguientes testimonios de dos personas que pude entrevistar para esta investigación. Por lo menos el señor Juan Montoya, en el testimonio 1, él dice: cuando me hicieron la segunda prueba y di positivo en el hospital Centinela, una médica me sugirió comprar el tratamiento porque los que disponían eran para casos más allegados y personal de salud. Luego tenemos el segundo testimonio de Francisco Ojeda. Él dice: yo vivo en Catia. Cuando me direccionaron a un hotel en la Avenida Libertador, un coordinador dijo: no queremos gente de Catia aquí. Le solicité una explicación. Mediante la explicación alegó el servidor público que supuestamente es por la lejanía del lugar, aspecto que nunca concebí ni nunca entendí. Pues aquí estamos también frente a estos dos ejemplos. Estos son ejemplos que se interpretan como una violación de toda norma, como la Constitución, la Ley contra la Discriminación Racial y el protocolo dispuesto para el COVID-19. ¿Por parte de quién? Del Estado venezolano. Porque el Estado venezolano, si bien es cierto, se distingue por ser un Estado solidario con sus habitantes. Y aquí quiero decir que no es únicamente con sus habitantes. También Venezuela es solidaria con los países del Caribe. La ayuda que Venezuela recibe de Rusia y China, incluyendo a Cuba, la comparte con países del Caribe, con vecinos del Caribe. Sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque a pesar de que Venezuela está sometida a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por esos países que se jactaban de poseer los mejores sistemas de salud, como Estados Unidos, Italia, Brasil y España, pues Venezuela está sometida en estos momentos a un bloqueo. Para ir finalizando, pues quiero alegar que el racismo selectivo a salud se da en Venezuela poco, se evidencia poco, pero se puede afirmar que es solapado. Como pudimos ver, muchas veces es por lucro personal o empresarial, por seleccionar a quién se le brindará la salud, porque muchas veces el personal de salud dispone a quién atenderá, pero esto ya es como una disposición de él, es como una disposición personal aislada. Y esto se convierte en una práctica absolutamente racista. Aquí es importante entonces acudir a lo que expresan los estudiosos Ovidio y Facio. Ellos dicen que cuando un racismo ya no es el racismo clásico que salta el color de la piel, esta es una clase de racismo que muta a otra clase de racismo, y cuando es así es muy difícil de identificar. En conclusión, si desde estos espacios no aprovechamos la oportunidad para tomar conciencia y ser portavoces de lo que sucede, entonces estas prácticas racistas pueden convertirse en preponderantes y nos retrocederíamos a una sociedad excluyente. Si ese hecho selectivo de brindar salud se convierte únicamente para algunos ciudadanos, entonces podemos decir de que le estamos dando puerta abierta al racismo en nuestra sociedad venezolana.
Agradezco a los que acompañaron la presente socialización. Muchísimas gracias. Mi nombre es Samuel Urbina Blanco, investigador y profesor asociado al Centro de Saberes Africanos, Latinoamericanos y Caribeños. En el marco de esta cuarta conferencia del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, me es grato y agradable presentarles la siguiente ponencia titulada Racismo sistémico y crisis civilizatoria. Perspectivas desde el horizonte postpandémico, tecnocolonial y retrotópico. Para entender la constitución actual de la crisis que nos atañe hoy día en el medio y en el marco del fenómeno del COVID-19, es importante retrotraernos hacia la misma instauración que fue causa y condición sine qua non para su posterior instauración, la época de la Ilustración. Como bien algunos de ustedes sabrán, en la época de la Ilustración se dieron algunos de los debates filosóficos, teológicos e incluso racionalistas más importantes de la época de la filosofía occidental durante los siglos XVII, XVIII y finales del siglo XIX. Esto posibilitó, por supuesto, una serie de estribaciones en cuanto a la concepción del yo, a la concepción de la raza, de la etnicidad y a la concepción, por supuesto, de lo que había denominado corrientemente la corriente filosófica de Occidente como humano y no humano. Dentro de la característica de lo humano hallamos algunos claros referentes como lo son Immanuel Kant e incluso Francis Bacon y por supuesto René Descartes, quienes fueron los precursores de esta filosofía por demás secular, pero además monorracional, y que además legitima la invención de la raza como constitución sine qua non de la separación entre los humanos y los no humanos, o el otro, o la alteridad, la negación de lo otro, como todo aquel ser humano que no gozaba de las mismas características genotípicas y fenotípicas de los sujetos occidentales. Esto lleva como consecuencia a una normalización de la raza. Esta normalización de la raza ha sido la condición inequívoca, primaria, pero además aquella condición que posibilita y sigue posibilitando aún a día de hoy la estratificación y la jerarquización de ciertas y determinadas categorías sociales que terminan legitimando los órdenes imperantes que se sobreentienden, naturales por supuesto, desde los centros hegemónicos hacia las periferias satélites. Esto habríamos de llamarle en algún otro momento como colonialidad o colonialismo, o el comienzo de la época de la modernidad. Sin embargo, este tipo de fenómenos han dado saltos cuantitativos y cualitativos bastante importantes, desde los cuales hemos nosotros comenzado a propugnar el término tecnocolonialidad para hacer mención a algunos de los elementos, datos, perspectivas y por supuesto paradigmas que hacen de esta nueva mutación de la colonialidad modernidad en una exacerbación del uso de la monorracionalidad científico-técnica para poder perpetuar mediante falsas égidas de libertad malentendidas desde el posmodernismo a sujetos humanos y neoesclavos como reproductores autopoyéticos de esta nueva forma de dominación, esta neoesclavitud. Sin embargo, no nos detendremos aquí. Vamos a hacer un análisis más exhaustivo de todas estas posteriores áreas en las cuales se decanta el fenómeno del racismo sistémico. El racismo, por supuesto, es sistémico, pues precisamente el sistema es racista. El sistema es racista porque se ha instaurado desde y para con la vejación de seres humanos que han sido los que han posibilitado históricamente la acumulación originaria de fuentes de trabajo, materiales e incluso la explotación de la naturaleza y su cosificación en beneficio y en, por supuesto, detrimento de los centros occidentales hegemónicos y de las periferias satélites respectivamente. Esto ha traído como consecuencia que nosotros seamos
de alguna forma u otra, reproductores y productores del mismo sistema que nos ha de esclavizar. A lo que nos atañe hoy día, la secularización del conocimiento que se hace desde aquellos debates otrora entre el filósofo Parmenio y el filósofo Heráclito han decantado en una suerte de línea materialista histórica, desde la cual ha sido posible darle una connotación a la filosofía que la dota de cierta racionalidad que se sobrepone o se yuxtapone por encima del conocimiento ancestral, tradicional, colectivo y relacional. Los debates sobre el alma de estos indios o negros que se sentaron durante el tiempo en el que Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda disertaban acerca de la condición humana o no humana de estos seres, es un paso importante para poder entender el tema de la secularización del conocimiento y la segmentación del mismo para el mantenimiento del orden imperante para con los centros y periferias que requerían de ciertas y determinadas aptitudes humanas y para con los centros hegemónicos que requerían de ciertas otras actitudes que eran mucho más inclinadas al área de las matemáticas, las ciencias exactas y todas aquellas otras disciplinas que pudiesen darle una significación importante que separase entonces el conocimiento del propio ser, del propio ego y de la propia racionalidad en algo muy distinto a lo que se producía desde la industria eclesiástica o desde los centros de poder de la Iglesia Católica. La antropología de Immanuel Kant, el discurso de método de René Descartes y el Novum Organocitario fueron quizás las bases que más posibilitaron esta construcción científica que, en primer lugar, inventa la raza y el color como categoría de superioridad, respaldada por la ciencia que ya no buscaba conocimiento solamente, sino legitimar un acto colonial que, por supuesto, hoy día, sin caer en anacronismo, podríamos determinar como una clara vejación y violación flagrante de los derechos humanos. En segundo lugar, separar la mente, el cuerpo y el espíritu, esta trinidad que tiene una marcada pauta genealógica dentro de el universo, la cosmogonía eclesiástica tradicional, en favor de las ciencias exactas, es decir, separar el conocimiento que hacía a algunos seres hombres y separar el conocimiento que hacía a otros seres no hombres o no humanos. Hoy día, más de 500 años después de la colonización, la colonialidad y el colonialismo, que han montado en su narrativa pero no de forma y fondo, la forma de la supremacía ha mutado en neocolonialismo tecnológico, lo cual podemos denominar tecnocolonialidad. Las armas psicopolíticas, la sugestión de masas, la ingeniería social programada, la recosificación de la naturaleza en el nombre del desarrollo llamado sustentable o sostenible que promete llevar al paraíso a algunos de los países menos adelantados según las terminologías oficiales de Naciones Unidas. Y pare de contar otros fenómenos, han sido constitutivos y son aún constitutivos del proyecto secular de la modernidad y su dimensión tecnológica científica. El modelo de vida occidental que ha producido además el concepto de Estado-Nación ha entrado en decadencia desde los últimos 50 años para acá. Incluso antes del fenómeno pandémico ya se estaban produciendo ciertas rupturas de este gran oligopolio sistémico que tiene como objetivo seguir incursionando en la dominación del opresor para con el oprimido. Y en una forma no dialéctica, por supuesto. Ya esto es una forma homeomórfica, en una analogía comparativa de tercer grado, ya que si nos vamos hacia los tiempos en los cuales Europa y más precisamente el mundo occidental se encontraba durante su época oscurantista, eran estos quienes eran la periferia del mundo afroasiático, del Caribe afroandaluz y por supuesto de África del Norte y África subsahariana, quienes producían y reproducían conocimiento que era vinculante y relacional para con la naturaleza y los seres vivos que allí habitaban.
hoy por hoy damos cuenta de ciertos indicadores que nos hacen ver cómo el modelo de civilización occidental ha entrado más que nunca hoy en decadencia. El cambio climático global, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la contaminación, los patrones de alimentación desproporcionados, el ecoculturicidio, el desplazamiento de comunidades, la falsa égida y bandera del desarrollo, y que en el nombre del mismo progreso ha mutilado y cercenado seres humanos, ha posibilitado la separación de unos y otros mediante divisiones interseccionadas, teóricas, etnológicas y raciales, que mantienen un andamiaje multiestructural de distintas aristas de poder, constituidas neocolonialmente por supuesto, y que finalmente se han hecho de un mayor poder para poder seguir manteniendo una relación dispar combinada que les permita a ellos desarrollarse mientras subdesarrollan al resto del mundo, y en este caso más particular al resto del sur global. COVID-19 y todo el fenómeno mundial que ha provocado un año tan catastrófico a nivel natural, social, económico, cultural e incluso geopolítico, solamente es una pequeña muestra de todos los cambios societales que se venían gestando desde incluso hace más de 2 años, pero que tuvieron una muy marcada incidencia en el año 2019, dando cuenta de estas asimetrías naturalizadas en el sistema mundo y por supuesto en el proyecto civilizatorio occidental, moderno, secular y colonial, y que pues en el medio de estas coyunturas que se han dado en el marco de la asistencia humanitaria y en el repensar nuestra vinculación como seres humanos para con la naturaleza, nos han dado muchísimo más que pensar y muchísimo más que analizar, en tanto que somos hoy día productores y reproductores asimismo del sistema que hemos coadyuvado a crear. Precisamente hay 4 elementos y aristas muy importantes que tenemos que colocar en el análisis para poder entenderlo. La filosofía política del yo y del ego y la recreación de este ego como una ego política ha sido una de las armas más importantes de la tecnocolonialidad y de todo el proyecto moderno civilizatorio secularizado, en tanto que nuestro ego se ha convertido en un depositario, en el mejor depositario del sistema que se reproduce autopoéticamente. Esto quiere decir que mientras en otrora nuestros ancestros de la región de Abya Yala, Ilea Ye y otros referentes culturales tenían una noción del ego que era vinculante, el yo soy nosotros, el tú eres yo, el Ubuntu Muntu o el Ebi, pasan a ser entonces un cogito ergo sum, yo pienso y luego existo, dando razón y dando paso a esta res cogitans, la res extensa, de la cual mucho habla Descartes, y desde la cual entonces se crea la cultura de la individualidad como constitución permanente, pero además reproductora del sistema que ha coadyuvado a crear las identidades que son a sí mismas depositarias de esta forma muy sutil, pero a la vez muy efectiva de colonialidad. Pues en tanto que el sujeto no se haga consciente de su propia participación en la reproducción y producción de este sistema, pues no tendrá, por supuesto, nociones siquiera de el grado en el cual este mismo individuo, este mismo sujeto coadyuva a crear su propia presión para consigo mismo. Ahora, por supuesto, con otras armas, llamémosle así para poder entrar en contexto, que lejos de llamarnos a la reflexión y a la unión, lo que hacen es exacerbar esta gran característica del sistema, que es la producción de identidades aisladas y no vinculantes entre sí. Cerrando ya esta ponencia, quisiera recalcar los puntos que hemos tocado hasta ahora, y es que en principio retrotraernos a la ilustración como una retrotopía es importante para nosotros saber y denominar y colocar en el centro del análisis hacia dónde nos dirigimos luego de esta pospandemia, que por supuesto ya pone en tela de juicio el sistema racializado y la racialización del sistema per se como elementos condicionantes de el
sistema, mundo, que de por sí naturalmente es racista. Los correlatos de verdad que posibilitaron otrora estos debates que legitiman las ciencias y las otras prácticas monorracionales del sistema racista, y posteriormente a eso la continuación del sistema colonial en los centros periféricos. Luego, 500 y tantos años después de estos fenómenos, entonces nos encontramos con que no solamente el sistema está constituido e imbuido de una muy taxativa racionalidad, sino que además esta misma racionalidad y el color que se le otorga a la razón, entonces es constitutivo de la diferenciación entre los seres humanos que abogan por una suerte de desarrollo científico-técnico y otro gran grupo de seres humanos que aboga por un tipo diferente de relacionamiento de lo humano para con la naturaleza, entendiendo por supuesto que esta misma división, que es epistémica pero también es lingüística, es semántica y es sintáctica, ha hecho los más de los estragos en muchas de las otras áreas desde las cuales se piensa y se toma la racionalidad como una escisión entre el ego y el yo. En tercer lugar, el COVID-19 y la pospandemia como retrotopía nos invitan a pensar en un horizonte de pandemia futuro, por supuesto, en el cual la relación que se tenga desde los centros hegemónicos para con los satélites estados o las periferias que alrededor de estos colindan, una suerte de dominación que ya surpase o vaya mucho más allá de la dominación clásica, coercitiva y punitiva, y que entonces sea esta un producto de la propia concepción individualista del sujeto que es depositario de la actitud colonial y del sujeto colonial y de la racionalidad colonial a través de métodos tecnológicos, científicos y técnicos que se perpetúan y además se modifican, pero mucho más allá se mejoran en función de los mismos requerimientos que este sujeto depositario del ego y del yo colonial ha de proveerle en forma de retroalimentación al mismo sistema. Entonces posibilita la creación y recreación de otros mecanismos que siguen coercionando al individuo sin que éste sea consciente de su propia coerción. En último lugar, las aristas que ya daban cuenta de la crisis civilizatoria son transversalmente racializadas. La responsabilidad compartida pero diferenciada del cambio climático nos da cuenta de ello. Incluso los grupos vulnerables al cambio climático nos dan cuenta de ello, por poner algunos ejemplos. Asimismo, podríamos extrapolar este mismo ejemplo al funcionamiento de algunas instituciones políticas en algunos otros estados del mundo, la psicobiopolítica como un arma de sugestión global y por supuesto su praxis como ingeniería social programada, el mercado global como una forma de acelerar la globalización y la globalidad de la institución desde la égida de la dominación entre centros y periferias. Y finalmente esta tecnocolonialidad, que ha de tener muchísimas otras áreas importantes de análisis, pero de las cuales hemos decantado solamente 4, a saber, la filosofía política del yo, las nociones sobre el tiempo y el espacio, y la condición de depositar la propia coerción en el individuo, han sido 3 de las aristas más importantes que hemos discutido hasta ahora. No me queda más que darles las gracias al Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, al Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños por la oportunidad de compartirles esta ponencia, y por supuesto dejamos abierto entonces el ciclo de preguntas y respuestas seguido de la clausura dada por el profesor Reinaldo Bolívar. Agradezco también a mi compañera Ana Jean por tan excelsa ponencia sobre las diferentes aristas que tiene el racismo. Sin más, me despido. De George Floyd a la guerra total contra el sistema mundial imperante. Autor Reinaldo Bolívar, del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora, el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. 4 jóvenes blancos y uno negro ruedan por las calles de Bristol
La pesada estatua de bronce del esclavista inglés Edward Colton, a la que poco antes habían derribado de su pedestal. Una multitud de personas, en su mayoría blanca, aplaude a rabiar cuando la descomunal escultura cae al lago. Con ella cae también el velo de una historia europea que premió el esclavismo por siglos. Colston es el emblema de una Inglaterra que en los siglos XVI al XVIII apoyó con sus barcos el tráfico esclavista y llevó seres humanos esclavizados de África para sustituir a los ya desaparecidos y desterrados indígenas del Caribe insular. Colton es el símbolo de aquellos que invierten sus fortunas de sangre en limosna como construcción de hospitales y templos, imagen de una Gran Bretaña que se ha negado a reconocer el genocidio indígena y africano cometido en esos siglos, por los que no acepta reparar el daño histórico causado. Derribar estatuas es un poderoso símbolo de cambio. Casi a la misma hora del día 7 de junio de 2020, año primero del coronavirus, en la ciudad de Ghent, Bélgica, la escultura del rey Leopoldo era pintada y quemada por un grupo multiétnico de manifestantes que se unía así a las protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. De esta forma, se adelantaban a una decisión del Cabildo de Bruselas, pedida por 30.000 ciudadanos, de retirar todas las estatuas de Leopoldo II de la llamada capital de Europa. Leopoldo II fue el bárbaro rey belga que se apoderó de territorios del Congo y exterminó a más de 10 millones de personas. Los videos de las marchas en Washington muestran a decenas de miles de personas negras, afrodescendientes, blancas, asiáticas, latinas, en una gran unidad étnica, demandando justicia, libertad e igualdad. El negrocidio contra Floyd no solo levantó a la negritud, a los afrodescendientes, sino también a todos los condenados de la tierra. Floyd encendió la llama de una sociedad oprimida, marginada, en un país donde la supremacía es ejercida desde su misma fundación, optando por el genocidio como instrumento de expansión. Primero los pueblos originarios, luego los pueblos vecinos, y una vez abolida formalmente la esclavitud y ante el peligro de un crecimiento amenazante de la población, el exterminio de los afro, de la negritud. A primera vista pareciera que el 13% de la población estadounidense, la descendientes de esclavizados, se ha levantado para exigir el cese de la violencia y la restitución completa de sus derechos civiles, jurídicos, económicos y políticos, tal como lo han hecho en otras oportunidades, en especial en la Guerra de Secesión, cuando Lincoln, apabullado por los hechos, quería enviarlos a Liberia, en África, porque no soportaba que fueran tan iguales a los blancos. O en los recientes años 1960, cuando miles cayeron abatidos por las armas del segregamiento yanqui. Hoy en día la lucha sigue teniendo las mismas razones. Los pasos para incorporar a las minorías consisten en hacerlo desde la posición jerárquica, la del si te nombro y te creo un cargo si existes, además te otorgo un día internacional, un decenio, ergo no soy racista. La cuestión es más profunda, la igualdad, la equidad son íntegras, recíprocas, por múltiples vías y sin jefaturas hereditarias. La protesta del 19 de abril del 92 en Los Ángeles por la muerte del taxista negro Ron Kingsley a manos de la policía dejaron saldo de unas 100 personas muertas y 12.000 detenidos, todos afro. Luego, en 1996, la policía mató a sangre fría a un joven de 18 años. En 2001, a uno de 19 años, bajo el mismo método y por agentes caucásicos. En 2009, a un joven de 22 años. En 2012, a otro de 17. Y así otros tantos como Michelle Brown. Los 8 años de un presidente negro en la Casa Blanca no dieron los resultados esperados por una buena parte de la población afro, cuyos derechos humanos están siendo diezmados en Estados Unidos. Algunos pasaron por altos puestos militares, políticos, económicos y diplomáticos. Muchos tuvieron mayor notoriedad en el mundo de la farándula y en los deportes, pero la escena al parecer empeoró
y el escenario se perfilaba similar a los tiempos de la Guerra de Secesión. Así, una sucesión de muertes impactantes que no han parado y que en los tiempos de Trump pasan por Breonna Taylor, entre otros, o cuando cae George Floyd, siendo constantes los excesos y abusos de la fuerza del orden básicamente hacia la población negra, aunados al encubrimiento, amparo y absolución de los culpables. Subrayable también el hecho de que estas muertes son ocasionadas con más frecuencia contra la población joven, en plena edad activa, creativa y reproductiva, es decir, asesinan materialmente el futuro del negro en Estados Unidos, le asestan certeros golpes a la curva de crecimiento demográfico de los descendientes africanos, tal como exterminaron al 60% de la población negra durante 300 años, una aterradora limpieza étnica muy en sintonía con el miedo de los racistas a perder la mayoría poblacional en el año 2052. Sin el esclavismo, la población africana hoy rondaría 2.000 millones de habitantes, y sin el genocidio, la nuestroamericana, los 800 millones. Ese genocidio también incluyó la desaparición de avanzadas culturas y tecnologías que estaban en constante evolución, algunas iguales o superiores a las del resto del mundo. Ahora bien, ¿qué hace tanta gente caucásica y no negra en estas protestas? ¿Puede el 13% de la población hacer temblar al gobierno corporativo de Estados Unidos? Porque estemos claros, no se trata de quién sea presidente de la potencia del norte. Trump ha continuado la misión de detener el crecimiento de la población no caucásica en un desesperado intento por evitar lo inevitable. En el 2052, según proyecciones demográficas, la población blanca será minoritaria frente al conglomerado de los otros grupos étnicos que, de unirse ante la discriminación, desplazará del poder político a los tradicionales demócratas y republicanos dirigidos por caucásicos. La campaña de este hombre de color naranja en 2015 consistió en conquistar a los blancos pobres y hacerles sentir que los migrantes les están quitando sus puestos de trabajo, que un blanco bien puede trabajar de camarero, vendedor, plomero y heredar a sus hijos un futuro mejor, en el que los negros ocuparían esos puestos laborales indeseados mientras la tecnología se desarrolla y también desplaza a esta clase indeseable, en sintonía con la teoría del horror económico de Vivian Forrester, en donde por el rápido camino de la tecnología para el trabajo, cada vez más harán falta menos pobres en ascendencia para cargos en el sector servicio, finanzas, entre otros, tal vez para policías. La estrategia de colocar a los oprimidos del capital como carne de cañón en las guerras también quedará de lado por el desarrollo de tecnología militar. Como ejemplo, los drones y los aviones no tripulados no están nada lejos de los Robocop para sustituir efectivos policiales. Los pobres cada vez son menos necesarios para hacerse ricos. Pero de manera insólita y causando desesperación en círculos hegemónicos, sigue creciendo su número en el norte, y esto se convierte en una amenaza política para conservar el poder, incluso porque también está sucediendo en los pobres del sur. A primera vista, parecería una nueva ola de protestas negras afroestadounidenses, apoyadas por algunas ciudades europeas en las cuales se ha flexibilizado las cuarentenas. Pero una ojeada por años de historia nos da importantes indicios de que no todo es tan blanco y negro. El Grupo de los Siete, el club de una economía fuerte, constituido por 7 poderosos países. En los últimos años, las rebeliones contra estas reuniones del Grupo de los Siete son cada vez más multitudinarias, por lo que cada gobernante del país que alberga el encuentro debe hacer un despliegue de fuerzas policiales, militares y prohibiciones tipo toque de queda para intentar controlar el clamor antineoliberal de las miles de personas de los movimientos sociales que de todas partes de Europa y Norteamérica van a decirle a los 7 mandatarios que ya basta de esta manera de gobernar el mundo. La presión popular es tan fuerte que las cumbres se realizan en los lugares más apartados y de difícil acceso. En junio
de 2018, por ejemplo, en Quebec, Canadá, cientos de policías rodearon a la multitud de manifestantes que con la consigna "el G7 no nos representa" intentaban llegar al sitio donde se realizaría la 44 cumbre capitalista. Como siempre, los jefes de gobierno fueron parodiados con gigantescos títeres, un emblema propio de las protestas mundiales contra G7 que desde hace varios años se está realizando. En el 2019, el alza de combustible y los impuestos en Francia fue el elemento detonante que puso en escena a los chalecos amarillos, un inmenso grupo de gente acelerada cuyo poder adquisitivo muchas veces no le alcanza para vivir en el país de Macron. Las protestas, que comenzaron siendo de clase media, rápidamente se extendieron a la clase baja, a los empobrecidos. La represión gubernamental rápidamente apareció también para amedrentar y perseguir a los organizadores. Los chalecos amarillos, constituidos por todos los grupos étnicos, cuyo principal vínculo es la creciente miseria y exclusión, se extendieron a países vecinos como Alemania, Italia, Bélgica y España. Las calles de Francia en 2018, incluyendo los campos elíseos, conocieron el calor del fuego real de las protestas de los miserables multicolores que pululan por doquier en un país que aún sigue vendiendo como imagen las luces de una vieja torre de hierro. En España, entre 2011 y 2015, los indignados y el movimiento 15 de marzo habían sacudido los cimientos de un modelo neoliberal que deja en la calle a decenas de miles de españoles inmigrantes. En nuestra América, jugando parte de la periferia de los cientos de poder capital, de los centros de poder capitalista, se genera también resistencia al neoliberalismo. Chile, desde el 2019. El país se convulsionó cuando el pueblo puso en jaque a los adoradores del capitalismo. Ecuador, multitudes de obreros, indígenas y mestizos se alzaron contra un gobierno espejo del neoliberalismo. Se registraron levantamientos populares en Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia, cada uno ocultado por las corporaciones mediáticas. El miedo al coronavirus había puesto una pausa a todo esto, pero ya los manifestantes toman sus previsiones sanitarias para no seguir dándole ventaja a un capitalismo que transformó el virus en un arma que contribuye a lograr su perverso objetivo de aplanar la curva de crecimiento demográfico de los innecesarios pobres negros, latinos, inmigrantes africanos y asiáticos desde su punto de vista. ¿Quién dirige estas revueltas? Queda claro que las protestas trascendieron las fronteras de Estados Unidos y se replican principalmente en los países que lideran el modelo neoliberal. El denominador común es la pobreza. Es una lucha de los oprimidos en una batalla sostenida que en oportunidades tiene detonantes focales que se hacen universales, como los asesinatos de personas negras, afros, de jóvenes estudiantes, mujeres, indígenas, activistas de derechos humanos o de la naturaleza. En Ecuador y en Chile pudo pensarse que los gobiernos de turno caerían, pero no fue así. Algunas especulaciones sostienen que ha sido por falta de liderazgo, razonamiento lógico, dado que la historia siempre ha puesto al frente de las luchas a hombres, mujeres, entornos o partidos políticos. Una lectura diferente se desprende de estas ya estructuradas luchas por el cambio, cual es la de no conformarse con una rotación de élites en el poder, sino cambiar estructuralmente todo el modo de ejercer el poder y entregarlo a la comunidad, comuna, cumbre, colectividad. Cultivar ahora líderes o lideresas sin la completa comprensión de que el vivir bien no depende de una persona o un partido, parece ser lo que subyace en todo esto. Cambiar definitivamente, no cambiar para que nada cambie. Por ello, las rebeliones han evolucionado, ya no son sectorizadas. Esta no es solo una guerra racial, esta es la guerra de los que viven bajo opresión, cualquiera sea su color de piel, religión, sexo, diversidad, contra un status quo neocolonial y neoliberal que se disfraza y se amolda con discursos y migajas de comprensión. Es la guerra para erradicar los viejos patrones de dominación. Esta es la sostenida Jornada Mundial de la Esperanza Activa, no para poner en el poder a un grupo, es una jornada mundial del amor por la humanidad, para ejercer entre todos y todas el poder que da bienestar a todos y a todas. Una larga marcha por línea para llegar al desenlace donde nadie se cansa.
ejercer el poder público en cada espacio, en los órganos legislativos, judiciales, ejecutivos, en los estados, departamentos, provincias, las alcaldías, cabildos, comunas, y claro está, en los organismos multilaterales. Es poner a rodar todos y todas y hacer caer al abismo del no regreso a las pesadas estatuas mentales que no quieren dejar ver lo que el pueblo viene mirando hace años. Bien, de esta manera concluye la mesa Racismo y Clasismo en tiempos de COVID-19 del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora en esta cuarta conferencia del Centro Claxo de Venezuela. La primera ponencia, Racismo Selectivo para la Atención Sanitaria en el contexto de la pandemia, reseñas periodísticas y testimoniales, caso Venezuela, fue presentada por la doctora Ana Jin. La segunda ponencia, Racismo Sistémico y Crisis Civilizatoria, perspectivas desde el horizonte pospandémico, tecnocolonial y retrotópico, fue presentada por Samuel Urbina Blanco, escritor e investigador. Y la tercera ponencia, de George Floyd a la guerra total contra el sistema mundial imperante, ha sido presentada por este servidor Reinaldo Bolívar, profesor e internacionalista, todos miembros del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Aprovechamos para felicitar a las y los organizadores de esta cuarta conferencia de Centros Claxos de Venezuela. A continuación quedamos Ana, Samuel y Reinaldo atentos y atenta a vuestras preguntas. Gracias por estar allí.